Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Esto es una nueva mañana. Estamos a 20 de diciembre y ustedes saben que tenemos una institución, la Batalla de la Fe, que se hace los 1 de enero. Yo fui una vez, por ahí por los 90 y pico, yo una pichoncita. Aquí está con nosotros el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Gracias por estar con nosotros, toda una institución. Gracias por acompañarnos. Buenos días y un placer poder compartir con ustedes en esta mañana. Bueno, muchos temas. Sabemos, como decíamos, que es una tradición ya. ¿Cuántos años tiene la Batalla de la Fe? Este año vamos a cumplir la versión número 60. 60 años celebrando ese evento. Ah, pero eso es más de lo que yo pensaba. Usted no estaba nacido. No, yo siempre hago la salvedad. El único sobreviviente de los que comenzaron es mi padre, el pastor Ezequiel Molina Rosario. Pero esta va a ser la versión número 60 de ese evento, que comenzó en una pequeña iglesia de la parte alta de la ciudad de Santo Domingo y gradualmente fue moviéndose a iglesias más grandes, luego al Conservatorio Nacional de Música, que hoy es el Ministerio de Cultura, creo que es allá en el Malecón, el radioteatro Paco Escribano, frente a Radio Televisión Dominicana, que existió por muchos años, el Estadio de la Normal, en la Avenida Duarte, y en el 81 entró al Estadio Olímpico, de donde no ha salido. Sí, y a full, yo creo que cualquier ego de cualquier artista, ¿verdad? Yo llené el estadio, ustedes lo llenan todos los años, ¿verdad que sí? Bueno, para entrar en materia de la importancia del posicionamiento de la iglesia evangélica en sus distintas manifestaciones, precisamente a mí me llamó la atención y hablamos aquí, decía Vargavila, creo que decía Nelson, ya no tenemos esas caras religiosas que fijaban posición con un tema. ¿Y qué decía Agripino? ¿Y qué decía Nicolás de Jesús López Rodríguez? Y como que siempre los evangélicos estaban fuera, aparte del sistema, de lo político. Algunas denominaciones, de hecho, no les gusta mezclarse en política. Y yo vi una portada, creo que fue en Listín Diario, iglesias evangélicas, tal cosa, no le gusta el contrato de Herodón, algo así más o menos. Usted está incluido en ese grupo de iglesias, ustedes están haciendo opinión pública en temas centrales de la sociedad. Realmente había una concepción de mantenerse al margen de la política. Nosotros mismos como evento de la Batalla de la Fe, fuimos de los primeros que comenzamos esa apertura. Por ejemplo, el profesor Juan Bosch fue el primer político de alto nivel que asistió a la Batalla de la Fe. Luego Peña Gómez fue que marcó tendencia, y de ahí en adelante hasta el presidente Danilo Medina ha estado presente, el mismo presidente Abinader en el 2016, porque entendíamos que la iglesia tenía que cumplir con lo que nosotros entendemos como un ministerio profético. ¿Cuál es el ministerio profético de la iglesia? Dar la opinión en nombre de Dios conforme a los principios que contiene la Biblia, para que la sociedad no tenga excusa de qué es lo que nosotros representamos y planteamos. Pastor, una consulta, aprovechando su presencia con nosotros. Primero, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. En la línea de lo que comentaba Colombia, de verdad que a veces, por ejemplo, en mi época, los jóvenes éramos muy seducidos por la palabra, por el evangelio. Una de las labores más potentes que hacía la iglesia evangélica durante mi juventud era de alguna manera pues dar un mensaje a los jóvenes y que esos jóvenes se encantaran con ese mensaje valórico, ético, etc. En el momento en que se encuentra la sociedad dominicana, que existe una descomposición social, un amor por el dinero, por las drogas, por lo fácil, de alguna manera se nota que se ve la prosperidad y el materialismo como el camino a seguir. En este momento que necesitamos tanto de la palabra de Dios, ¿qué están haciendo ustedes para ayudar o ayudarnos como sociedad a salir de esa situación? El mensaje del Evangelio es lo que es el dique de contención de todo el deterioro que hay. Es una lucha sin cuartel. Nosotros estamos continuamente trabajando, nuestras iglesias están llenas de jóvenes. Yo comencé a trabajar los jóvenes en 1982, siendo un adolescente.
y nosotros hacemos eventos de 4 o 5 mil jóvenes. Siempre para el 27 de febrero nosotros hacemos un evento, un congreso de jóvenes que asisten esa cantidad. Solo nosotros como organización, las diferentes organizaciones están trabajando. Lo poco bueno que queda es fruto de ese trabajo. Ahora bien, tenemos una difusión masiva de los antivalores, de los personajes que no son dignos de imitar, que tenemos que reconocer que tienen una influencia en la sociedad. Hay que entrar a nuestros barrios. Yo no sé si todo el mundo hace ese tipo de análisis, pero yo con frecuencia entro a barrios populares y uno percibe la influencia de esos modelos fallidos, que lo vemos más expresarse en la música urbana, por ejemplo, en esos estilos, pero son modelos fallidos que un sistema de corrupción. Por ejemplo, ¿quién puede negar que el narcotráfico promueve muchas de esas cosas? ¿Quién puede negar que el medio delincuencial promueve esas cosas? Porque se ayudan muchas cosas. Por ejemplo, tú ves esas fortunas que de repente un tipo de eso tiene más cuarto que todo el mundo y tú dices, pero ¿y de dónde? Porque ni siquiera lo conocen o no tiene tiempo conociéndose. Tú sabes que hay una actividad delincuencial que está promoviendo un estilo de vida, un funcionamiento y una promoción de lo que hacen. Y todo eso prospera por las fallas que hay en la sociedad. Por ejemplo, la familia, el deterioro de la familia. Ustedes están atacando también a la familia, pastor, porque es verdad lo que usted dice, todo viene desde ahí. Claro, porque un muchacho que está siendo influenciado por algo negativo, ¿quién es que puede ayudarlo a resistir en una situación de presión? Es papá y mamá. Ahora, ¿Que dónde están? Papá y mamá no están en casa. Y como papá y mamá no están en casa, entonces son muy vulnerables. Por ejemplo, yo soy pastor y trabajo con los jóvenes. Y tú sabes lo que una muchachita de 13 y 14 años decime que ha tenido 3 o 4 maridos. Wow. Cuando debería estar en otras cosas. Ahora tú preguntas, ¿dónde está el papá y la mamá de esa niña? Un jovencito decime que está confundido, que no sabe si es hombre o si es mujer y que un hombre mayor lo sedujo. Pero, ¿dónde está el papá y la mamá? Yo le decía a un grupo de pastores en días pasados que a la iglesia ahora nos han aumentado el trabajo. Porque trabajo que tenía que hacerse en la familia, trabajo que estaba resuelto en el entorno familiar, ahora llegan esos jóvenes que tú tienes que ayudarlo en todo, orientarlo para que estudien. ¿Cuántos jóvenes no llegan a la iglesia que uno tiene que decirle, mira, mijo, tu vida no puede ser así, que tú puedes estar perdiendo el tiempo, tú tienes que enfocarte y hacerte profesional? Y tenemos éxito en la mayoría de los casos, pero esos son los que llegan a la iglesia y los que no llegan. Pastor, sí, por favor. volviendo al tema político, estamos en un país político, aunque nosotros somos partidarios de que en esta época navideña hay que dar una tregua los políticos, salir un poco de la política y celebrar el verdadero sentido de la Navidad. Anteriormente, ustedes los cristianos evangélicos no participaban en política, veían eso e incluso algunos la satanizaban. Pero desde hace un tiempo para acá se ha desatado un festival de cristianos evangélicos, ministros, pastores, pastoras, aspirantes a alcalde, exacto, a distintos cargos, incluso tienen un candidato presidencial, tienen un candidato a alcalde del municipio más grande del país, tienen candidatos a diputados, a senadores. El Ministerio Batalla de la Fe, ¿qué piensa de esos ministros, esas ministras, esos pastores y pastoras que están incursionando en política? ¿Cuál es el propósito de los cristianos incursionar en la política vernácula dominicana? Y agregado a esa pregunta, ¿cómo uno como cristiano puede discernir entre un aspirante que realmente lo hace desde la fe y desde el querer ayudar a la sociedad versus uno que quiere vestirse que no sabemos de eso es lo que paloma no blanca, sabemos. de oveja, exactamente? Mire, lo primero es que el ejercicio desde el punto de vista teórico, el ejercicio de la política no choca con la fe. Es decir, si nosotros nos concentráramos en un ejercicio responsable, apegado a la ley y a los valores,
no debería chocar con la fe. O sea, son compatibles entonces. Podrían No ser. son incompatibles, ¿verdad? O compatibles. Entonces, esa es la realidad. La iglesia, por los malos ejemplos, muchas veces entendió que no debería involucrarse, pero tú no puedes encontrar razones teológicas de peso que lo impidan. La Biblia está llena de ejemplos de personajes bíblicos trascendentes que fueron primer ministros, que fueron reyes, que no, tú no lo puedes Jesús fue político. No lo puedes también, sacar. dicen. Entonces, ese es el primer punto. Lo segundo es, ante una teología que pretendía mantenerse al margen, ha venido una realidad también. El ataque a la fe y a los valores espirituales. Desde el poder. Desde el poder. Entonces, la iglesia que se mantuvo un poco indiferente, rezagada, ¿no? Rezagada en ese tema, entendió, si no queremos que nos avasallen, vamos a usar nuestra fuerza. Ha pasado en países, tú tienes un país como Brasil, que el sector cristiano, evangélico fundamentalmente, quita y pone presidente, porque tienen un poder político determinante, avasallante. Y otros países que está pasando ahora. Aquí en la República Dominicana tenemos provincias como La Romana, donde yo vivo parte de la semana. La Romana tiene una militancia evangélica o una proporción en la población de más del 36% de la población que es evangélica militante, es decir, que está en iglesia. Si a eso tú le sumas los que son simpatizantes, evangélicos rezagados y cualquier grupo cristiano de la secreta. Cristianos de la secreta, pasan del 50%. En la Romana, todos los legisladores se identifican con la fe cristiana. En la Romana, los gobernadores, los alcaldes tienen que hacerle caso a los cristianos porque hemos decidido salir. Ahora bien, hay mansos y hay cimarrones. Exactamente. Hay ovejas y hay lobos. Todo el esfuerzo que se está haciendo ahora, y nosotros como ministerio lo apoyamos, es que nuestros hermanos que tienen la vocación para hacer un trabajo político apegado a los principios y representando la comunidad de fe, salgan a defender la fe en esos espacios. Yo no tengo influencia más que la que puedo tener desde afuera en el Congreso, pero si tenemos un diputado, si tenemos un senador, él tiene el poder del voto para defender la fe. Y algo importante que por lo menos en mi opinión veo mucha relevancia de tener personas que se identifiquen con la fe cristiana, que sean parte, por ejemplo, del Congreso o personas que sean evangélicas, es porque ahora hay una ola gigante de izquierda, una ola que promueve los antivalores, que promueve el tema de la famosa identidad de género, que promueve todo lo que sabemos, ¿verdad? Que va a la larga en detrimento de la sociedad, por lo menos esa es mi opinión. Entonces, usualmente o lo normal es que esas personas que se identifican con la fe cristiana sean de derecha y luchen entonces por esos valores, por el tema de la familia que usted hace un rato mencionaba, que se ha ido definitivamente perdiendo. Efectivamente. Sí, y entonces quería preguntarle, a propósito del tema de la familia, aquí hemos hablado de cómo la educación en nuestro país tiene muchos problemas, eso no es secreto para nadie, eso lo sabemos. ¿Cómo usted cree, o qué es lo que usted cree que ha sido lo más grande que ha hecho que la familia vaya como va? O sea, que un niño se críe solo, que un niño se críe con un vecino, con una nana, y que los padres no estén en la casa. Porque también hay una ola de que ya no se usa que la madre se quede a cuidar los hijos, o que la madre está sola. Tenemos muchas madres solteras que no pueden quedarse en la casa con los hijos. ¿Qué usted cree? Hay un factor económico también ahí. Sí, exactamente. Miren, el ser humano, todas las transformaciones de pensamiento comienzan con la promoción de ideologías. Y nosotros vivimos actualmente en una sociedad de consumo ahora enfocada en lo que se consume. Tú vales por lo que tienes, tú vales por lo que compras, tú vales por lo que muestras y exhibes en la sociedad. Y eso impone una cantidad de presiones que a veces la gente sin necesidad de hacer determinadas cosas tiene que hacerlo. Por ejemplo, mi esposa y yo éramos profesionales cuando nos casamos, estábamos los dos trabajando, tenemos 2 hijos. Cuando comienzan a llegar los muchachos, llega el primero
empieza a complicársenos la vida. ¿Por qué? Porque un niño requiere atención, todo lo que demanda. Tiempo. Bueno, cuando viene el segundo, yo le digo a mi esposa, mira, yo estoy dispuesto, si tú quieres, a yo quedarme en la casa durante 3 o 4 años hasta que el niño esté los niños estén duritos, fuertes, porque el primero se nos enfermaba todos los meses. Pobrecito. Le daba, todo lo que aparecía le daba, porque teníamos hoy un día una gente, lo llevábamos a tal sitio a cuidarlo. Y lo que yo estoy diciendo, todo el que está en esa dinámica sabe lo que es eso. sabe lo que lo está Todos lo viviendo. Y bueno, mi esposa me dice, los dos trabajando en empresas privadas con buenos empleos, yo le digo, yo tomo la iniciativa y yo estoy dispuesto a sacrificarme profesionalmente para atender los muchachos y encargarme de ello. Y después, si puedo hacer algo adicional, amén. Mi esposa me dice, no, yo siempre tuve en mi corazón yo tener tiempo para mis hijos. Para mis hijos. Vamos a parar el desarrollo profesional porque ya tenemos la bendición de tener 2 hijos. Yo me voy a quedar. Vamos a reducir nuestros gastos a la mitad para que con tu salario se pueda mantener. Ahora, ¿cuántas familias deciden hacer eso? Yo recuerdo que nosotros dejamos de ir a pizzería. Pero ustedes eran 2 y la madre soltera, ¿quién mandan a la casa? No, pero como ese quiera, es un tema. hay muchos que aún así casados. No, pero ese es un segmento, esa es una parte No, ¿y de la qué sociedad. planeta esa mujer? Ahora vamos También, con los porque casos de imagínate. las madres solteras. Es decir, la madre soltera ella es la que tiene que mantener. No hay de otra. Ella es la que tiene que sustentar. A veces tienen la bendición de una abuela, de una madre que le ayuda, de un familiar, y eso puede ayudar El círculo. tremendamente. ¿Por qué? Exacto. Porque no es lo mismo una abuela que te atienda a un niño o que te lo atienda una persona desconocida. ¿Entiendes? Entonces debe existir esa preocupación y esa disposición al sacrificio por el bien de la familia. Yo le digo a la gente, si tú quieres tener hijos, tienes que saber que es un sacrificio. Oíste, tenemos poco tiempo y tengo 2 preguntas. El Papa dice que la bendición a los matrimonios del mismo sexo y más o menos dio una explicación, que no es lo mismo que el matrimonio. ¿Qué piensan ustedes? El Papa Francisco se ha caracterizado por decir sí, pero no. Y eso es lo que ha hecho con el tema de los homosexuales. Desde la perspectiva cristiana es imposible justificar en cualquiera de sus versiones la homosexualidad. ¿Qué ha hecho el Papa Francisco? De acuerdo a lo que hemos visto, buscar un bajadero político a una situación que le está afectando. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica lamentablemente ha cometido el error de apartarse de los fundamentos de la Biblia. Comenzó ese deterioro en el siglo IV, cuando Constantino, entre comillas, se convierte al cristianismo. Viene el edicto de Milán en el 314 para hacer a la iglesia cristiana la iglesia oficial. Y luego la iglesia se convierte en un instrumento político desde la perspectiva espiritual. Lo que ha estado pasando, ¿por qué los sacerdotes no se casan? ¿Cómo se puede justificar a la luz de la Biblia que un hombre que ejerza ministerio no se case? Cuando la palabra de Dios manda a formar familias. Pero son problemas que se ha creado la Iglesia Católica al separarse de los principios bíblicos. Y todo esto es más consecuencia de lo mismo. Entonces vamos a ver un sacerdote diciéndole a 2 homosexuales, te bendigo. O sea, ¿cómo va a ser el tema? Bueno, de que no yo creo que ellos van a tener que explicar eso. Ellos van a tener que explicar eso, porque eso no se entiende. Para mí es una salida política a un problema que los afecta y buscando atenuar los ataques que por casos de pederastia, los escándalos financieros del Banco del Vaticano, todo ese asedio que le tiene una parte de la prensa a la Iglesia Católica por todos los escándalos que han surgido. Entonces no hay ningún acercamiento en el lado de los evangélicos para bendecir o tolerar, porque lo que el Papa decía es que es una misericordia, que es un grito de socorro que están haciendo y que la bendición hay que dársela. Bueno, vamos a socorrer a los ladrones también. Vamos a socorrer a los asesinos. A los asesinos. A los violadores.
Es decir, el violadores, homosexual está cometiendo un pecado como el mentiroso, el ladrón, el asesino. Desde la perspectiva cristiana le predicamos las buenas nuevas, abandona ese estilo de vida, enderézate y comienza a vivir conforme a la voluntad de Dios. Es lo mismo para todo el mundo. Pastor Ezequiel Molina Sánchez, tenemos que irnos. ¿Cuál es el mensaje de la batalla de la fe para este año 2024? 2024. Alerta final es el tema que tiene la batalla de la fe este año y vamos a estar celebrando nuestra concentración número 60. Esperamos que todo el pueblo nos respalde en el Estadio Olímpico a partir de las 4 de la tarde el 1 de enero. Y como decimos nosotros popularmente, con agua o con sol, alabaremos al Señor. Bueno, Amén. muchas gracias. No se muevan, en breve tendremos con nosotros más contenido plural y abierto. Estará con nosotros el padre Manuel Esteves hablando sobre la Navidad y la sociedad capitalista. No se muevan. Gracias.